Bueno, nos encontramos acá para trabajar función cuadrática. Se define la función cuadrática desde la siguiente manera. F de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c reciben el nombre de coeficientes. A es el coeficiente principal que va acompañado siempre de la x al cuadrado. B es el coeficiente lineal que va acompañado a la x, y C es el término independiente que no tiene x. Este tipo de función cuadrática, cómo está escrita, este tipo de escritura de la función cuadrática se llama forma polinómica de la función cuadrática, ¿sí? Más adelante en otros videos vamos a ver que hay otras formas de poder escribir la misma función cuadrática, ¿sí? Pero por ahora utilizaremos la forma polinómica. Entonces, dijimos que hay tres coeficientes, el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Entonces, en cada uno de estos ejercicios que nosotros tenemos acá, lo que vamos a hacer es tratar de reconocer quiénes son los coeficientes A, B y C de esas funciones. Entonces, es importante que en toda función cuadrática reconozcamos los coeficientes, porque los coeficientes nos van a ayudar a nosotros a graficar. Porque para poder graficar necesitamos aplicar diferentes fórmulas, y esas fórmulas están dadas a partir de los coeficientes. En la primera función tenemos f de x igual 4x al cuadrado menos 5x menos 3. Dijimos que a siempre es el coeficiente que acompaña la x al cuadrado, entonces es 4. B es el coeficiente que acompaña la x, tenemos menos 5, entonces es un coeficiente negativo. Y C, el término independiente que no lleva x, en este caso es menos 3. En el siguiente caso, A va a ser menos 6, que es quien acompaña a la x al cuadrado. B, no vemos número, pero lo que vemos acá es que hay un menos. Nosotros sabemos que adelante de la x siempre se escribe un 1. Como acá lo tenemos negativo, entonces el número va a ser menos 1. Y el término independiente no está escrito, en realidad, como no está escrito, va un 0. ¿Sí? Se escribe 0. Vale 0. En el tercer caso, el x al cuadrado adelante no tiene nada escrito, entonces es un 1. Vemos que término lineal, algo que acompaña a la x, no tenemos nada escrito, entonces, como pensamos en el ejercicio anterior que pusimos 0 para el término independiente, para el término lineal vamos a poner 0 en este caso. Y el término independiente va a ser menos 8. En el tercer caso, la x al cuadrado tiene un menos adelante, con lo cual va a ser menos 1 el valor de a. La x tiene un 4 positivo, así que ponemos 4. Y el término independiente, 3. En el siguiente caso mezclé los términos del lugar, ¿sí? Tenemos menos 6x, o sea que arrancamos con el término lineal. Entonces en el término lineal en b vamos a poner menos 6. Luego tenemos 5, 5 no está acompañado de x, así que 5 es el término independiente. Y después tenemos más x al cuadrado, sabemos que adelante del x al cuadrado, como vimos en el ejercicio h, ¿sí? En la función h vimos que había un 1 adelante, entonces acá también tenemos un 1, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que siempre todas las funciones cuadráticas tienen coeficiente principal. Siempre van a tener la parte de x al cuadrado. ¿Qué puede pasar con b y qué puede pasar con c que no existan, que sean 0? Puede ser que la función cuadrática no tenga término lineal o que no tenga término independiente. En esos casos vamos a escribir 0, como pasa en el renglón de la función g y como pasa en el renglón de la función h. ¿Sí? Entonces, siempre hay término cuadrático. Los términos lineal y el término independiente puede ser que sean 0. Vamos a ver ahora cómo graficamos una función cuadrática.
La función cuadrática se grafica a partir de obtener las raíces, la ordenada del origen y el vértice. Para aplicar la búsqueda de raíces se utiliza la fórmula resolvente. Ahora vamos a ver de qué se trata. La ordenada del origen, como en las funciones anteriores que estuvimos viendo, lo que se hace es se reemplaza por 0 a la x de la función. Y los vértices, como hemos visto en la función anterior, la función módulo, también son el vértice de x y el vértice de y, es decir, que el vértice consta de dos partes. Y como les dije, es importante que en la función cuadrática veamos el tema de los coeficientes, ¿sí? Porque las fórmulas van a depender de los coeficientes. En esta función cuadrática que nosotros tenemos, x al cuadrado más 4x más 3, nosotros sabemos que el valor de a está delante de la x al cuadrado, con lo cual vale 1, el valor de b vale 4 y el valor de c vale 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, vamos a buscar las raíces, aplicando lo que se llama fórmula resolvente. La fórmula resolvente es una fórmula que está dada igual para todas las funciones, ¿sí? Y ya está inventada, no la tenemos que inventar nosotros, calcular nosotros, encontrar nosotros. La fórmula resolvente ya está dada y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarla como tal, reconociendo los coeficientes. La fórmula resolvente, se las presento, es esta que nosotros tenemos escrita acá, ¿sí? La fórmula resolvente es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, b al cuadrado menos 4 por a por c, está todo escrito dentro de la raíz, todo sobre 2 por a. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es reemplazar todas esas letras por un número. B va a ser 4. Entonces la fórmula tiene un menos, ponemos menos 4. Más menos, después vemos por qué dice más menos. B al cuadrado, 4 al cuadrado, sabemos que B es 4. Menos 4 por A por C, el A vale 1 y el C vale 3. Resolvemos todo lo que se puede. Dentro de la raíz, 4 al cuadrado me da 16. 4 por 1 por 3 me da 12. Hacemos 16 menos 12, me da 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y acá en el denominador habíamos hecho 2 por a y sabíamos que a valía 1, con lo cual reemplazamos el a por 1 y hacemos 2 por 1, 2. Ahora es momento de resolver esta parte del más menos. El más menos significa que lo que yo voy a hacer es abrir esa raíz en dos partes, en un más y en un menos. Entonces tenemos menos 4 más 2 dividido 2 y menos 4 menos 2 dividido 2. Y de esa forma obtenemos las dos raíces de la función cuadrática. Resolvemos menos 4 más 2 me queda menos 2, dividido 2 me da menos 1. Menos 4 menos 2 dividido 2, menos 4 menos 2 me da menos 6, dividido 2 me da menos 3. Y a partir de ahí tenemos las dos raíces. Para encontrar la ordenada del origen lo que vamos a hacer es reemplazar por 0. Entonces, tomamos la función que nosotros teníamos al principio y cada vez que aparece la x la reemplazamos por 0. 0 al cuadrado me da 0. 4 por 0 me da 0. Más 3. 0 más 0 es 0, más 3 me da 3. Con lo cual la ordenada del origen es 3. Vértice. El vértice, como vimos anteriormente para la función módulo, cuenta de dos partes. Un vértice de x y un vértice de y. ¿Sí? Entonces, para calcular el vértice de x podemos utilizar algo que ya vimos anteriormente, ¿sí? Que es la suma de las raíces y dividirlo por 2. O hay otra fórmula. Entonces, el vértice de x, como dice acá, nuestra ayuda a memoria, se puede calcular de dos maneras diferentes. La primera forma, el vértice de x se suma calculando las raíces y dividiendo por 2. Nuestras raíces eran, volvamos a la página anterior, menos 1 y menos 3. Entonces hacemos menos 1,
más menos 3 dividido 2. Más menos es menos. Menos 1 menos 3 me queda menos 4. Dividido 2 me da menos 2. Segunda forma. El vértice de X se puede calcular aplicando la siguiente fórmula. Menos B sobre 2 por A. B habíamos visto anteriormente que B valía 4 y que A valía 1. Entonces, para esta función, menos 4, ponemos donde dice B. ¿Por qué? Porque este menos es de la fórmula. Y 2 por A, 2 por 1 es 2. Menos 4 dividido 2 me da menos 2. ¿Cuál utilizo? El que a mí me guste. No es necesario aplicar los dos. Ya vamos a ver ejercicios en donde tengamos que aplicar uno de los dos específicamente. ¿Cuál utilizo por ahora? El que a mí me guste. El que me sea más fácil. El que le encuentre mayor sentido al principio. Entonces, aplico cualquiera de los dos. ¿Sí? La primera forma o la segunda forma. No es necesario que apliquen los dos. Para encontrar el vértice de Y, lo que vamos a hacer es lo mismo que en la función módulo. Vamos a reemplazar este resultado que nosotros encontramos, que podemos chequear que por las dos formas nos da exactamente lo mismo, en la X de la función. Nuestra función era X al cuadrado más 4X más 3. Entonces, cada vez que dice X, vamos a reemplazar por menos 2. Es un número negativo, entonces tenemos que prestar suma atención a colocar paréntesis. ¿Sí? Entonces vamos a ir colocando paréntesis cada vez que reemplacemos. ¿Sí? Cuidado con el paréntesis. ¿Sí? Agregamos paréntesis cuando reemplazamos. Entonces, escribimos el número de la X, el vértice de X será menos 2. Menos 2 al cuadrado que me queda 4. Más 4 por menos 2. 4 por menos 2 me da menos 8. Más 3. 4 menos 8 es menos 4. Más 3 me queda menos 1. Entonces el vértice de Y me da menos 1. Para graficar la función cuadrática tenemos que tener en cuenta todo esto. Las dos raíces, que las raíces nos habían dado menos 1 y menos 3. La ordenada del origen, que es 3. El vértice de X, que es menos 2, y el vértice de Y, que es menos 1. ¿Cómo vamos a graficar? Utilizando la hoja, ¿sí? Entonces, recuerden que el vértice de X era menos 2 y lo unimos con menos 1. ¿Sí? Vértice de X lo marcamos en el eje X. Vértice de Y lo marcamos en el eje Y. Y los unimos, como está acá punteado. Las raíces eran menos 1 y menos 3. La ordenada era 3. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos desde el vértice en adelante hacia la derecha y desde el vértice hacia la izquierda pasando por la raíz. ¿Cómo nos tiene que quedar siempre una función cuadrática? Como una parábola. Se las presento. Esta es la gráfica de una función cuadrática. La función cuadrática tiene forma de parábola. Una U. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos graficar, pero utilizando GeoGebra, nosotros lo que tenemos que hacer es en la barra de entrada escribir la función. Tenemos que escribir X y vamos a poner el 2 al cuadrado. ¿Sí? Pero este 2, si miramos a la derecha del GeoGebra, si lo tienen instalado en la computadora, hay un menú que les permite a ustedes escribir esa potencia. En los celulares es posible que se tenga que escribir con el símbolo, ¿sí?, de la B corta hacia abajo, o posiblemente ¿sí?, tengan otras opciones. Después los vamos a ver. Entonces teníamos que la función era x al cuadrado más 4x más 3. Y acá tenemos la función cuadrática. Podemos observar, ¿sí?, que acá tenemos el vértice, que acá tenemos las dos raíces que habíamos visto, y que acá tenemos la ordenada del origen.
y que este vértice está a la altura de -2, como habíamos dicho, para el vértice de X, y que está a la altura de -1 para el vértice en Y. Entonces, de esta forma, la función queda graficada. Recuerden que siempre graficamos en una hoja y que no graficamos en GeoGebra. El GeoGebra lo utilizamos únicamente para corroborar que lo que hicimos está bien resuelto. La actividad para la clase próxima es que ustedes grafiquen la función cuadrática. Esta actividad no deben entregarla. Esta actividad es solamente para chequear que a ustedes les quedó. Vamos a tener una clase de dudas y consultas sobre la función cuadrática la clase siguiente, la semana que viene, y vamos a trabajar sobre esta función cuadrática y otra más que yo les voy a proponer a ustedes que trabajen. Entonces, sigan los pasos, miren los videos 1, 2, 3, muchas veces. Recuerden todas estas fórmulas que estamos estudiando, que estamos aplicando. Reconozcan los coeficientes. La función cuadrática es algo que vamos a ver durante muchas clases, con lo cual lo que les pido es que vayan viendo los videos de a poco. Nos vemos en el próximo video. Y ante cualquier duda nos encontramos en la próxima clase en vivo en Zoom o nos encontramos por el aula virtual en Edmodo.